Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace apenas una semana estábamos en el proceso de votación y una semana después ya sabemos exactamente qué es lo que sucedió, aunque habrá que esperar, sobre todo porque habrá diferencias en la composición de la Cámara de Diputados Federal, que al final de la historia es lo único que podría rescatar el frente opositor, argumentando la sobrerepresentación que está contemplada en la propia Constitución y en las leyes electorales, pero que tendrá que analizarse y resolverse porque del lado de la 4T dan por hecho que tendrán las 2/3 partes, aunque de acuerdo a los propios números de gente especializada en materia de derecho electoral, dicen no la van a alcanzar si se actúa conforme a derecho. Vamos a ver qué pasa y creo que hoy por hoy es lo que deben defender el tema de la sobrerepresentación. Muy breve, para entenderlo, los diputados electos de manera directa, los diputados llamados uninominales, a ellos los votamos y el que gana se sube al barco. Son 300, de los cuales hasta este momento Morena tiene la mayoría. Para alcanzar las 2/3 partes necesitaría una parte también de una porción, un número de los llamados plurinominales, que en total son 200. Pero dice la ley que no pueden tener más de 300 diputados de manera directa y que tampoco pueden tener más del 8% de los que ganaron en las urnas. Por lo tanto, si se exceden con el pretexto de que son diferentes fuerzas políticas los tres partidos que componen esa alianza, si se exceden, podrían caer en la llamada sobrerepresentación, pero es lo que buscan ellos para tener las 2/3 partes y poder cambiar la Constitución prácticamente a su antojo. ¿Qué va a pasar? Lo tendrán que resolver los tribunales electorales, en este caso el Tribunal Federal, en su sala plenaria, en donde pues se va a determinar el camino a seguir en San Lázaro. Ahora bien, ¿qué está pasando en los primeros días de este cogobierno? López Obrador sigue siendo el presidente, pero ya hay prácticamente una presidenta electa. Bueno, pues que el presidente el mismo lunes no se aguantó las ganas y dijo, vamos a modificar la Constitución, todo lo que nos echaron para atrás el bloque opositor cuando no teníamos la mayoría legal, ahora sí lo vamos a hacer. La gente quiere eso. Yo entiendo, ¿no?, que las cúpulas, pues, de manera irracional, y diría convenenciera. La Guardia Nacional formará parte de la Sedena. Este es importantísimo, que tampoco les gusta. La austeridad republicana. Acto seguido, los mercados internacionales se pusieron nerviosos, se preocuparon por esos posibles excesos en el ejercicio del poder que podrían dar al traste al sistema jurídico de nuestro país, que hoy por hoy digamos que está un tanto compensado, equilibrado. Pero esto provocó que se cayera la Bolsa Mexicana de Valores, que subiera el dólar contra el peso, y esto pues generó preocupación ¿en quién? Pues en quien va a gobernar los próximos 6 años. Al final López Obrador dirá, pues yo ya culmino, pero quien va a gobernar los próximos 6 años pues quiere llegar en un clima de estabilidad, de tranquilidad financiera. Y de inmediato tuvieron que anunciar que el secretario de Hacienda va a continuar, como dando mensajes de que va a haber prudencia, de que va a haber equilibrios, y eso
generaría estabilidad. Los mercados se volvieron a calmar, respiraron profundo los que toman las grandes decisiones respecto a dónde llevan ese dinero. Pero el día jueves por la mañana aparece en escena quien es un personaje francamente entre acomedido, entre poco sensato y yo diría muy estúpido. Afortunadamente, dentro de todos los poblanos nos salvamos de que fuera el próximo gobernador, que es Nacho Mier. Pero ni tardo ni perezoso salió a dar una rueda de prensa para decir, vamos a modificar. El presidente López Obrador presentó 18 reformas a la Constitución, más de 54 iniciativas que comprenden 54 reformas a diferentes apartados de la Constitución. Entonces, entre ellas está la reforma al Poder Judicial. Conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Y el proceso legislativo se va a mantener. Habremos de platicar los senadores, los diputados, las diputadas y senadoras electas con nuestra virtual presidenta y la participación también del gobierno saliente para poder determinar y ajustar el dictamen correspondiente. Es un hecho. Está viendo y no ve el güey lo que había pasado el lunes y aún así lo declara y de nuevo caída en la bolsa y trepada del dólar contra el peso. Ese jueves alcanzaron los 18.05 y después se estabilizó en 17.85, aún así ya con un incremento de los 17.30, 17.40 que había estado fluctuando. Ahora bien, después de eso, evidentemente le jalaron las orejas, tuvo que salir a declarar, mandó un comunicado diciendo que no, casi que lo malentendimos. Cuando lo hizo en público en una rueda de prensa y ahí están sus palabras. Ayer en el marco de la conferencia que se realiza rutinariamente en la sesión de la Comisión Permanente, surgió la pregunta con relación al trámite que seguían las 18 iniciativas de reforma constitucional, que no es una, y no se particularizó sobre ninguna de ellas, lo digo categóricamente, y por eso ayer, dice el Financiero, se matizó. No se matizó, se puntualizó, y intervenimos varios diputados y senadores, y lo que yo dije es que el proceso legislativo está vigente. Pero, ¿qué pasó al día siguiente? Que López Obrador vuelve a las andadas, lo cual nos hace pensar que Nacho Mier no se mandó solo, que fue obedeciéndole a López Obrador. Pero vuelve a las andadas y dice, sí, vamos a modificar para que los jueces y ministros o jueces y magistrados sean electos por el pueblo. Y sí, vamos a modificar la Constitución y ya estamos trabajando en el proyecto. Y si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo. Y de manera ordenada, sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema ya desde ahora. De nuevo, para arriba el dólar, para abajo la bolsa. Y entonces llega un momento en que nos estamos dando cuenta que están ya jugando fuercitas Sheinbaum con López Obrador. Se están jaloneando el poder. Y además en esa misma mañanera dice López Obrador, yo dije que me iba a la chingada, o sea, así se llama su rancho, dijo, yo dije que me iba a mi rancho, pero si la presidenta me lo pide, podría ser una excepción y me quedo aquí a ayudarle. Y solo atendería yo
un llamado de mi presidenta. También haciendo uso de mi derecho a disentir. Vaya mensaje que manda después de que él había anunciado que no se iba a quedar. Muere por quedarse. Claramente lo que estamos viendo, para concluir y resumir, es a un hombre que a partir del domingo sintió que el poder se le iba de las manos y que está mandando mensajes de que él sigue siendo el dueño del balón, que él es el dueño de Morena y por lo tanto del gobierno, que es el triunfo de López Obrador. Y por lo tanto, insisto, él está buscando mandar esos mensajes sin importarle los problemas que le puede heredar a Claudia Sheinbaum ya como gobernante. No hay que olvidar lo que pasó en el famoso error de diciembre del 94. Estamos a unos cuantos meses de que se cumplan 3 décadas del error de diciembre. Ese error, cuyo causante fue la política social de Salinas de Gortari a través de Solidaridad, y que ahora podríamos ver algo similar con la política social y lo que nos costó durante estos 6 años, los programas sociales, en fin, en ese entonces se llamaron Solidaridad. Ahora, bueno, pues son los de bienestar. Es la misma gata, nada más que revolcada. Costó mucho dinero. Y cuando llegó Zedillo, se encontró un agujero en las finanzas federales. Podría pasarle a Sheinbaum. Y por lo tanto, López Obrador podría dejarnos heredada una crisis que por supuesto ahora estamos viendo quién carga con eso. Vamos a esperar, pero me parece que apenas estamos viendo el inicio de una guerra intestina, una guerra entre la futura presidenta y el presidente que no va a querer fácilmente soltar el poder. Vamos a ver en qué termina esta telenovela, pero de verdad es de pronóstico reservado. Yo ahora los invito a que sigamos analizando y viendo lo que va pasando en el día a día de este proceso de transición y sobre todo en donde veremos a una mujer como Claudia Sheinbaum intentando hacerse del poder contra un señor enfermo del mismo y que difícilmente lo va a soltar de buena gana. Yo ahora los invito para que nos volvamos a ver la próxima semana aquí en Zona Cero.